Hola, buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Y usted? Con calorcito ya a esta altura del partido, ¿eh? Sí, pero ahora bajó la temperatura. Hoy estaba terrible. Creo que estos son los momentos en los cuales no extraño para nada la facultad con este calor. El aula 1 era terrible. No, el aula 1 era una cosa... Nos deshidratábamos ahí, sin aire, sin nada. Sin poder abrir las ventanas por la mierda de paloma en los balcones. ¿Llegaron a conocer el aula 1? Ahora que lo escucho hablar usted, por suerte no. Y les voy a contar una infidencia, pero váyanse haciendo la idea de que el cuatrimestre que viene, es decir, el primer cuatrimestre del año que viene, vamos a seguir en la misma tónica. Por lo que me ha llegado de las autoridades de la facultad, la situación edilicia implica una reforma en materia de infraestructura que va a demorar fácil 6 meses. Así que váyanse acostumbrando a seguir conectados y con esta modalidad que nos permite zafar, pero que bajo ningún concepto para mí reemplaza el aula. El aula, el pizarrón, la tiza o los fibrones, vamos a ser un poco más modernos con los pizarrones que después te quedan todos rayados. Hay que invertir en camarita, micrófono. Digamos, este ha sido el único, debe ser el único lugar donde ponemos no solamente la fuerza de trabajo, sino también los medios de producción. Somos una variante de la doctrina marxista. Somos capitalistas y fuerza de trabajo al mismo tiempo. El tema es quién se queda con la plusvalía. Nosotros seguros que no. Bueno. No sé si han visto el Classroom en el día de hoy, les subí una guía como para que puedan repasar los temas más importantes de cara al examen. Y después la Profe, otra... Sí. yo tengo una pregunta que no es de... no entiendo bien el porqué de la batalla del petróleo. La batalla es el término con el cual la denominó el presidente Frondizi. No hubo técnicamente una batalla, ni mucho menos. Se la llamó así porque la verdad fue un debate político muy fuerte, tanto en el Congreso de la Nación como en los medios de comunicación y en las mismísimas manifestaciones callejeras de aquel momento. Y fue tan fuerte el tema de la discusión de la política petrolera durante el gobierno de Frondizi, más que nada por la doctrina que había fijado Frondizi en materia petrolera, siendo opositor al gobierno de Perón. Recuerden que Frondizi había escrito su obra Petróleo y Política, oponiéndose al contrato que el gobierno de Perón había firmado con la California Oil Company, con una subsidiaria del Standard Oil norteamericana. Y cuando presenta su proyecto de contratos petroleros, había hecho un giro de prácticamente 180 grados en su política petrolera. De sostener que YPF podía, con su capacidad instalada, llegar al autoabastecimiento energético, a considerar que con YPF no bastaba y que había que firmar contratos con petroleras principalmente norteamericanas para que gestionaran a nombre de YPF exploración, prospección, destilamiento, cateo y demás. Es decir, fue tan recordada la cuestión de la política petrolera de Frondizi, más que nada por esto. Porque primero dijo una cosa y después terminó haciendo otra completamente opuesta. Si ustedes se fijan, criticó el contrato de Perón con la California y él termina firmando 16 contratos petroleros. Y que a su vez tuvieron un fuerte viso de ilegalidad, puesto que nunca pasaron por el Congreso de la Nación, sino que fueron firmados por un delegado personal del presidente. Por eso se la denominó la batalla, porque la tuvo que remar para decir, bueno,
escribí un libro diciendo esto y ahora como gobernante estoy proponiendo todo lo contrario. Hubo toda una tarea también para generar en la opinión pública por qué ese cambio de opinión. Cuando soy opositor digo una cosa, cuando gestiono me doy cuenta que tengo que hacer otra. No sé si con eso se aclara. Sí, buenísimo. Gracias. Otra cosa que tengo que mencionar, porque lo he visto la verdad, no sé por qué han tenido tantas dificultades con los trabajos prácticos. Principalmente me estoy refiriendo a los de control de constitucionalidad, que son los que acabamos de terminar de corregir. Nunca me pasó que tuvieran las dificultades que han tenido, y nunca me pasó que haya tenido que bochar la cantidad de trabajos que boché. Yo de la lectura de los trabajos denoto algunas cosas. En primer lugar, en la clase yo hablo, pregunto si se entendió, nadie me dice nada, y evidentemente no se entiende porque han cometido yerros muy puntuales, como por ejemplo, no logran distinguir lo que es el control judicial difuso del control judicial concentrado. Mezclan todos los cuadros que me hacen. Y es algo que me llama poderosísimamente la atención, con lo cual yo tengo que deducir o que no me escucharon en clase, los que nunca miraron los videos posteriormente, o tampoco leyeron el material. Y después otra cosa que quiero marcar, porque creo que esto se presta a confusión por el modo en que Sciulu redacta. Algunos me pusieron como modelo, como países que adoptan el sistema judicial difuso, Colombia, Venezuela, Uruguay, Japón, y no me acuerdo qué otros estados están allí mencionados. Dije, si tantos lo repiten, es porque Sciulu debe decir algo. Y efectivamente, chequeé lo que dice Sciulu, y ustedes lo que confunden es judicial difuso con la tarea que ejerce la Corte. Lo que dice ese parrafito de Sciulu es que si bien no tienen un tribunal constitucional, delegan el ejercicio del control de constitucionalidad en la Corte Suprema. Por lo tanto, sigue siendo concentrado, porque no es cualquier juez el que ejerce el control. Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo órgano judicial. Entonces, Venezuela, Uruguay, Colombia, Japón, la India y todos esos que ustedes me ponen, es concentrado. Generalmente el concentrado establece tribunales constitucionales, pero si no, la nota característica del concentrado no es que exista solamente un tribunal constitucional, sino que sea un único órgano el que ejerza el control. Puede ser un tribunal constitucional como la mayoría de los países que adoptan este sistema, pero puede ser que no sea un tribunal constitucional, que sea un órgano del Poder Judicial al cual la Constitución específicamente le asigna esa atribución. Entonces, si la Constitución dice que solo lo ejerce la Corte, es concentrado porque es un solo órgano. Cuando hablamos de sistema judicial difuso, reitero, estamos hablando de que es cualquier juez de cualquier fuero y de cualquier instancia, ya sea de primera instancia, ya sea una cámara, ya sea la casación, ya sea la Corte, es decir, y ya sea un juez civil, un juez penal, un juez laboral, un juez contencioso, es decir, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de la norma. Eso es lo que diferencia al difuso del concentrado. Esto sobre todo lo aclaro para todos aquellos que mandé a que rehicieran el trabajo, porque la verdad, si esto lo tuviera que preguntar en un examen, los tengo que desaprobar también. Si yo pregunto en un examen los sistemas de control y me los confunden y no podemos seguir. Entonces, mi idea era no tomárselo porque lo hacíamos a través de un práctico, y resulta que el práctico, la verdad, salvo algunos que estuvieron muy buenos, el resto flojito. Y esto, reitero, denota o falta de lectura, o que no vieron la clase, o también me da la sensación que muchos dejaron el trabajo para la última y se dieron cuenta que había mucho para leer. Pero también les dejo algo para la reflexión. Pues yo puedo entender que no les guste historia. Ustedes se anotaron para cursar la carrera de abogacía. A algunos les puede gustar sociología y no historia, a otros les puede gustar más economía, a otros les puede gustar las materias jurídicas propiamente dichas.
Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Porque si no les gustó hacer el trabajo de control de constitucionalidad, tienen que replantearse algunas cositas en la carrera que eligieron. Porque si hay algo que van a ejercer manifiestamente como abogados todos los días ante la pretensión de cualquier cliente que llegue a su estudio, será precisamente cotejar si las normas que le están aplicando a su defendido, alguna de ellas contraría o no la Constitución Nacional. Para el control de constitucionalidad para el abogado es como, no sé, la lapicera y el tablero de dibujo para el arquitecto. El control para nosotros es nuestro trabajo, es nuestro quehacer. Y otra aclaración también, porque me llama la atención. Cuando yo les pido contexto histórico de algo, es qué estaba pasando en el país en el momento que se produce ese fallo. Porque vi que muchos se limitaron a hacer cuadros que no aclaraban nada, ni comparaban los fallos, que decía, bueno, la ley de estupefacientes se sancionó en tal fecha. Eso no es contexto histórico. Eso es poner una fecha en que se sancionó una norma. Lo peor es que el contexto histórico de los fallos lo debo haber dicho 2 o 3 veces en las sucesivas clases. Porque es algo que me han venido preguntando. Así que era algo que quería hacer estas aclaraciones con respecto a los trabajos. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, dado que muchos desaprobaron, como decís vos, ¿eso entra en el parcial? Lo estoy pensando. Ah, bueno, No, tranquilo. No va a entrar porque ya dije que no entraba. Pero a los que desaprobaron el trabajo yo les di la posibilidad de rehacerlo. Queda sujeto a aquellos si lo quieren rehacer o no. Ya les digo, es un trabajo que para mí es sumamente importante y tiene que estar aprobado. No, a los que están aprobados, a los que lo aprobaron, que generalmente el que lo aprobó lo hizo bien. Tuve un problema acá, no tuve trabajos intermedios prácticamente. O estaban excelentes o estaban pésimos. Me faltaron las notas intermedias. Entonces, al que se sacó 10, 8, 9 en el trabajo, y no le voy a tomar de nuevo lo que ya entendió, lo que ya aprendió, lo que ya probó en el trabajo. Ahora, para el resto, bueno, tiene la posibilidad de rehacerlo. Si no lo rehacen o vuelven a fallar en el trabajo, después veremos en el coloquio. Porque hay algo que tiene que quedar claro, que en efecto, en la guía de clases que subimos el primer día, que está cargada en ambas plataformas, cuando terminan las bolillas atrás, está especificado el sistema de evaluación y el sistema de promoción. Y es claro, es claro en el sentido que tienen que aprobar todas las actividades que se ejercen durante la cursada. No es que, listo, aprobé los parciales, los trabajos no importan. No, tienen que tener todo aprobado o todo con la nota tal que les dé el promedio. Así que no especulen con que tengo buenas notas en los parciales y los trabajos, porque no va a funcionar así la cosa. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir con el desarrollo del temario. Ya prácticamente estamos llegando al final del temario. Esto creo que lo vamos a liquidar rápido, lo que nos queda. Nosotros... ¿Profe? Sí. Estas clases que nos quedan esta semana, ¿serían las últimas antes del parcial y el miércoles sería de repaso? Todo depende si llegamos o no. Ok. Como les venía diciendo entonces, nosotros la clase anterior dejamos en el golpe de Estado de junio de 1966. Hemos visto que el 28 de junio de aquel año 66, un golpe de Estado destituye al presidente constitucional Arturo Illia
Y se va a dar una particularidad con este golpe de Estado, porque por primera vez asume el poder una junta compuesta por los comandantes en jefe de las tres armas, es decir, el poder supremo no fue delegado inmediatamente a un presidente, sino que asumen conjuntamente los comandantes de las tres armas, es decir, del ejército, de la aeronáutica y de la marina. Y en este sentido, esta junta de comandantes, previo a designar un presidente, se va a arrogar algo que no sé si ustedes han visto con el titular, que es el poder constituyente autocrático. ¿No lo vieron cuando vieron la reforma de 1957? Creo que no. ¿Y no leyeron mi trabajo de la enmienda del 72? Porque allí lo explico. Cuando hablamos de poder constituyente autocrático, nos estamos refiriendo a cuando el poder constituyente es ejercido por quienes detentan el poder, sin importar la convocatoria al pueblo soberano. Es decir, por un mero acto de quien detenta el poder, ejerzo facultades constituyentes. ¿Y por qué digo que esta junta de comandantes se arrogó el poder constituyente autocrático? Porque va a dictar un estatuto. La junta de comandantes dicta un estatuto que se denominó Estatuto de la Revolución Argentina. Así se denomina el proceso que se inicia con este golpe de Estado, la Revolución Argentina. Y reitero, en ejercicio del poder constituyente autocrático y por vía revolucionaria, se dicta este estatuto. Es autocrático el ejercicio de este poder constituyente porque, reitero, fue ejercido por quienes detentan el poder. Y en segundo lugar, ¿por qué esto de poderes revolucionarios? Porque obviamente hubo un corte en cuanto a la lógica de los antecedentes formales. Es decir, para dictar este estatuto no se siguió ninguna norma del ordenamiento jurídico. Es decir, no se empleó como norma madre la Constitución ni ninguna otra norma de carácter fundamental. Rompiendo con la cadena de producción normativa, los que vieron Introducción al Derecho ya esto lo tienen que tener claro, de Kelsen, de Cosio, cómo es el proceso de formación normativa. Una norma de grada superior es la causa antecedente de una norma de grada inferior y así sucesivamente. Cuando hablamos de poder revolucionario, jurídicamente hablando, de lo que estamos hablando es cuando se corta esa cadena lógica de producción normativa. Se dicta una norma sin tener como antecedente ninguna otra, ni de carácter constitucional u ordinario, y se establece un nuevo ordenamiento jurídico. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque fíjense lo que va a ser el estatuto de esta revolución. Si bien no deroga el texto del 5360, reemplazó muchísimas disposiciones de la parte orgánica de la Constitución y subordinó el cumplimiento de la parte dogmática, es decir, de las declaraciones de derechos y garantías, al cumplimiento de los fines de la revolución. Es decir, que la Constitución quedaba subordinada a que se cumpliesen con los fines que se propuso el gobierno de facto. Es decir, que este estatuto, si se quiere, tenía el mismo rango que la Constitución, y yo me animo a decir superior a la misma Constitución, porque si había una contradicción entre la Constitución y el Estatuto, prevalecía el Estatuto. Es la primera vez en esta serie de golpes de Estado que venimos viendo desde 1930 que un gobierno de facto se arroga esta facultad. Porque el anterior gobierno de facto, el surgido del golpe del 55, había derogado una Constitución, es cierto, y reimplantado otra. Pero no había puesto o no había dictado ninguna norma que condicionara el ejercicio de la Constitución. Este gobierno de facto se institucionaliza, por decirlo de alguna manera, autorregulándose mediante un estatuto que coloca como norma condicionante de la Constitución. Y en este sentido, ¿qué es lo que hizo este estatuto? Eliminó la división de poderes, eliminó las autonomías provinciales, autorizó al Poder Ejecutivo a nombrar gobernadores que ejercerían a su vez el Ejecutivo y los legislativos locales, es decir, la anulación de la República.
Les reitero, este estatuto fue el que rigió a la par de la Constitución los destinos del país durante este proceso que se va a extender entre el año 66 y el año 73. Para profundizar en esto, léanlo directamente de mi trabajo sobre la enmienda del 72. Y una vez dictado este estatuto, ahora sí, la Junta de Comandantes decide nombrar un presidente, y ese presidente sería el general triunfante con el bando azul en el enfrentamiento del año 62 entre azules y colorados. Me refiero al general retirado Juan Carlos Onganía. Y en este sentido, una vez designado Onganía como presidente, intentó darle visos fundacionales al régimen, es decir, crear una nueva Argentina, crear un nuevo país, una nueva sociedad. Y para esto puso una verdadera tecnocracia al servicio de los objetivos fijados en aquel estatuto de la Revolución Argentina. En este sentido, Onganía concebía que había que modificar o que había que cambiar por completo las tres estructuras básicas de la sociedad: la estructura económica, la estructura social y la estructura política, que debían, como corolario de ello, dar origen a una nueva sociedad y a un nuevo sistema político. El problema de Onganía es que nunca comprendió que las tres estructuras están entrelazadas entre sí y que interactúan recíprocamente. Onganía pretendió modificar primero una, luego la otra y por último la tercera, como si fueran compartimentos estancos. En este sentido, se fijó una etapa económica para luego pasar a una etapa social y finalmente a una etapa política. Y reitero, la idea era estructurar una nueva sociedad y un nuevo sistema político. Veremos que en este sentido fracasó estrepitosamente el gobierno de Juan Carlos Onganía. Rápidamente vamos a ver que en el plano político el régimen adoptó una faz netamente represiva. En este sentido, el gobierno de facto de Onganía era de un fuerte sesgo antiliberal, un hombre que respondía más a los cánones del franquismo católico de la década del 30 que a la problemática de la sociedad de masas de la década del 60. Un tipo que se la pasaba rezándole a la Virgen, a Dios, a los santos y a cuanto mercachifle anduviera dando vuelta por ahí. En efecto, encomendó a la Virgen de Luján los destinos de la nación. Un hombre formado en los cursitos de Acción Católica, lo más recalcitrante y reaccionario de la ya de por sí reaccionaria Iglesia Católica Argentina. Y como ya les digo, tuvo una visión netamente antiliberal de la política. Clausuró los partidos políticos, lisa y llanamente, les confiscó los bienes, un demócrata, y a su vez también prohibió todo tipo de actividad sindical. Y esta prohibición de las actividades políticas y sindicales se vio complementada por la sanción de una legislación fuertemente represiva hacia todo tipo de actividad comunista y al Partido Comunista en sí mismo. Vale decir también que este gobierno, en cuanto a la legislación, tuvo otras características diferentes a la de los golpes anteriores. Hemos venido viendo que los gobiernos de facto anteriormente gobernaban a través de decretos leyes. El gobierno de facto de Onganía ni se tomó la molestia de decir que era un decreto ley. Directamente le puso leyes y siguió numerándolas correlativamente como si fuera un Congreso Constitucional. Él tenía el poder legislativo y seguía dictando leyes, con orden correlativo a las leyes que venían de los congresos. También algo inédito hasta ese momento. Y en esta fase duramente represiva del onganiato, hay un hito que para mí marca el inicio de la decadencia educativa argentina, marca un punto de inflexión en la historia educativa argentina, como fue la denominada Noche de los Bastones Largos, del 29 de julio de 1966. En este sentido, había pasado prácticamente un mes del golpe de Estado,
La universidad se parecía hasta ese momento a una isla democrática en el marco de un gobierno fuertemente represivo, y la verdad, el Camelot universitario duró muy poquito. En la noche del 29 de julio, las Fuerzas Armadas consideraban que las universidades eran cuevas de subversivos y de comunistas, y en consecuencia irrumpen con las fuerzas policiales y la gendarmería en los edificios de las universidades, lanzando una feroz represión no solamente sobre el estudiantado, sino también sobre profesores. Ese día fueron apaleados, golpeados salvajemente y detenidos numerosos estudiantes universitarios y profesores. Sin duda, la más afectada y de la cual se conservan imágenes imborrables, en la cual los policías formaban la típica fila para que desfilaran por adentro, y mientras iban pasando los alumnos y los estudiantes que salían del edificio eran golpeados. Un espectáculo hermoso para ellos, seguramente, no para nosotros, con esa perversión que caracteriza a las fuerzas militares de este país. Fue la Facultad de Ciencias Exactas. Esto motivó que numerosos profesores que fueron agredidos ese día, muchos de ellos extranjeros de universidades prestigiosas del exterior, abandonaran el país, y numerosos científicos y profesores universitarios argentinos decidieran hacer lo mismo, produciéndose una verdadera fuga de cerebros de este país. Algo que no tenía el presidente Onganía, obviamente. Un bruto de brutalidad absoluta. Y fue quien atacó salvajemente la universidad aquella noche. Y creo que marca el punto de inflexión, porque creo que comenzó a desvalorizarse mucho la educación universitaria a partir de ese momento. Sobre todo con esta tilde que ponían estos fachos retrógrados de que la universidad era una cueva de zurdos. La universidad genera una masa de pensamiento crítico, algo que los militares no tienen. No tienen pensamiento crítico, no piensan, que es distinto. La verdad, pedirle pensamiento crítico a un milico es lo mismo que pedirle a mi perro que recite el preámbulo. Pues creo que mi perro puede llegar a hacerlo, inclusive. Con lo cual, este es el cuadro de situación en la faz política. Y en la faz económica, rápidamente también mostró la hilacha Onganía, porque designará como ministro de Economía a un viejo amigo del capital financiero internacional. Me refiero a la figura de Adalbert Krieger Bacena. Krieger Bacena, un argentino nacionalizado tanto norteamericano como alemán, le costaba bastante hablar el español inclusive, nieto del dueño de aquellos talleres metalúrgicos en los cuales se había desatado la Semana Trágica de 1919, va a ser quien encare los objetivos de política económica de la dictadura de Onganía. Y obviamente, Krieger Bacena va a poner al servicio de la ortodoxia liberal, al servicio del capital financiero internacional. Las clásicas recetas liberales van a ser aplicadas por Onganía, obviamente tratando de desguazar la industria nacional y debilitar a la clase trabajadora argentina. En este sentido, nada nuevo bajo el sol. Reducción de aranceles aduaneros, con lo cual los productos importados, la mayoría de ellos provenientes de economías emergentes del sudeste asiático, competían desigualmente con los productos argentinos en una política de dumping arancelario. Se congelaron los salarios, se produce una fuerte devaluación, como verán, siempre atacando a la clase trabajadora. Te congelé el salario, no discutimos paritarias, y a su vez también te devalúo la moneda. Y para redondearla, se abre el mercado financiero a la radicación de capitales especulativos extranjeros al subir la tasa de interés. Típicas recetas liberales. Obviamente esto fue acompañado de la reducción de las retenciones al agro, lo que le valió a Onganía ser aplaudido de pie en la nefasta sociedad rural argentina, donde paseó
cual virrey español en un carruaje. Esa fue la política económico-financiera de Onganía, con este sujeto, con Krieger Bacena. Y en este sentido, tanto la falta de libertades políticas, la fuerte represión que se vivía, no solamente en el campo político, sino también social. Porque todos estos, como ya les digo, formados en la Acción Católica, con la célebre sanata Dios, la patria y la familia, se dedicaron a controlar la moralidad pública. Tenés pelo largo adentro de un celular y te cortaban el pelo. Y hasta lanzaron una casa de brujas en los hoteles alojamientos. A ver qué estaba haciendo la gente en los hoteles alojamientos. ¿Qué quieren que haga la gente en un hotel alojamiento? ¿Qué puede estar haciendo? Algo que ellos seguramente no podrían hacer, por eso los pone mal. Obviamente, ¿esto qué generó? Un caldo de cultivo. Porque se atacó a los partidos políticos, se atacó a los sindicatos, se atacó a la universidad. Esto genera entonces las condiciones para un estallido social de características muy distintas también a las que veníamos viendo. Los años 60 fueron años muy tumultuosos, no solamente para la Argentina, sino para el concierto internacional en sí mismo. Sobre todo, el mundo estaba convulsionado luego de la muerte del guerrillero Ernesto Guevara en La Higuera, en Bolivia. Precisamente el Che, que había decidido exportar la revolución cubana con su teoría del foquismo, pretendiendo generar las condiciones para el establecimiento de guerrillas rurales en América Latina y en el resto del tercer mundo. Un año 68 en el cual habían producido numerosos estallidos, el más célebre de ellos, el Mayo francés, con el levantamiento del barrio latino de París y la célebre toma de la Sorbona, tomando como ícono intelectual de aquel movimiento nada más ni nada menos que a Jean-Paul Sartre, con eslóganes como prohibido prohibir, la imaginación al poder y demás. Una época convulsionada. El Mayo francés termina nada más ni nada menos que con la presidencia de Charles de Gaulle en Francia. El héroe de la Segunda Guerra Mundial, ni más ni menos. Un año 68 que también había visto el levantamiento de Praga, la primavera de Praga, como se la conoció, un intento de democratizar el socialismo en Checoslovaquia, que fue salvajemente reprimido por las tropas del Pacto de Varsovia. Un año 68 que también se vio marcado por una salvaje represión al movimiento estudiantil en México, lo que se conoció como la masacre de Tlatelolco, en la cual todavía hoy no se sabe a ciencia cierta el número de muertos y desaparecidos que se produjo en aquella jornada. Es decir, las fuerzas vivas de la sociedad estaban en estado de ebullición permanente. Y la Argentina, en este sentido, no fue ajena a ese contexto. Y cabe destacar que comienza a notarse ahora en la militancia política, o comienzan a militar en política, los hijos de aquella clase media antiperonista de las décadas del 40 y del 50, que también comenzaban a rebelarse contra el pensamiento político de sus padres. Esto va a hacer eclosión, va a llegar a su clímax, por decirlo de alguna manera, en el célebre Cordobazo del año 1969. Un levantamiento popular que se produce en la provincia de Córdoba, auspiciada principalmente por una huelga decretada por el sector industrial de aquella ciudad argentina, principalmente basado en la industria automotriz, y al cual se suman por primera vez la clase media urbana, hasta ese momento siempre sin meterse prácticamente en la militancia política, y los estudiantes universitarios. Por primera vez, la clase media, el estudiantado universitario y la clase obrera confluyen levantándose contra la dictadura de Onganía. Participaron en aquel momento también notables sindicalistas que habían roto con el tronco tradicional de la CGT, se había formado la CGT de los argentinos de la mano del dirigente gráfico Raimundo Ongaro,
y en la cual militaba a quien tienen allí en una de las imágenes, al titular del Sindicato de Luz y Fuerza cordobés. Me refiero a ese gran sindicalista que fue la figura de Agustín Tosco. En este sentido, entonces, este levantamiento que generó la instalación de barricadas en la provincia de Córdoba, 2 días tardaron las Fuerzas Armadas en recuperar el control de la ciudad, célebre también por cuando les largan a la montada, a la caballería, los obreros y los estudiantes tirando bulones y bolitas de acero en la calle para que patinaran los caballos. Fue muy cómica algunas experiencias de aquel cordobazo. Pero lo cierto que este movimiento que estalla en la provincia de Córdoba luego se verá replicado en numerosas provincias. El rosariazo, el tucumanazo, donde se levantan precisamente los empleados de los ingenios azucareros. Es decir, el país estaba al borde del estallido. Y obviamente esto socava la presidencia de Onganía. Y el punto final a la presidencia de Onganía lo va a marcar el surgimiento de la guerrilla urbana. Había comenzado a funcionar como brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, de extracción trotskista. Y por otro lado, hacía su entrada en escena la agrupación armada Montoneros, de la cual muchos de ustedes me han preguntado en las clases anteriores, que no era peronista en su origen, estaba formada, como lo dije en su momento, por estudiantes católicos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Comienzan a acercarse a las masas peronistas. Y los Montoneros van a hacer su brutal entrada en escena con el secuestro y asesinato del expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu. En este sentido, el asesinato de Aramburu es el tiro de gracia para la presidencia de Onganía. En este sentido, luego del sepelio del expresidente de facto, Onganía convoca en la residencia de Olivos a una reunión con todos los jefes de Estado Mayor, de zonas y de subzonas del ejército, y les plantea cuál era su plan de gobierno, con sus objetivos, gráficos, un montón de cosas. Y como diría luego el general Lanusse en sus memorias, Lanusse era el comandante en jefe del ejército, cuando termina aquella reunión, Onganía le pregunta a Lanusse, ¿qué les pareció mi exposición? Dice, mire, creo que la mitad del auditorio no la entendió y la otra mitad no está de acuerdo. Con esto, es decir, Onganía no tenía el respaldo de las Fuerzas Armadas. Máxime, cuando en aquella reunión alguien le pregunta, ¿y usted cuánto piensa que puede tardar en implementar todas estas medidas? Y más o menos 20 años. Esto es lo que termina de catapultar el final de Onganía, y la Junta de Comandantes decide destituirlo el 8 de junio de 1970. Es reemplazado por quien se desempeñaba como delegado argentino ante la Junta Interamericana de Defensa en Washington, el general Roberto Marcelo Levingston. ¿Quién era Levingston? No lo conocía nadie, tenía que presentar DNI para entrar a la casa, me parece. Fíjense cómo se designaba un presidente. La Junta de Comandantes, principalmente ya la Junta de Comandantes la manejaba de taquito el general Lanusse, le dijo, bueno, traigan a Levingston y que sea presidente. Y así tuvimos un nuevo presidente, burlando nuevamente la voluntad popular. Y asume este militar la presidencia de la nación. Iba a durar poquito Levingston, 9 meses de gestión. Durante su gestión, Levingston iba a ensayar un tímido giro económico hacia el nacionalismo, designando a Aldo Ferrer como ministro de Economía, un Aldo Ferrer célebre por su obra Vivir con lo Nuestro. Mientras tanto, los partidos políticos comenzaban a presionar y a clamar por una salida electoral. Y durante este periodo, precisamente, Levingston se creyó presidente con todas las de la ley, se creyó el hombre fuerte y el dueño de las Fuerzas Armadas, y Lanusse lo terminaría echando a patadas prácticamente en abril